Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, que este fin de semana sea un fin de semana donde podamos ver la gloria, la gracia del Señor sobre nuestras vidas, con toda nuestra familia, porque pues es la oportunidad, claro está, de estar con toda nuestra familia. Bueno, quiero hoy darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes y de compartir la enseñanza que el Señor tiene para nosotros para este día. Digo tiene para nosotros porque siempre que vamos a preparar un tema, le pedimos muchísimo al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría y esa gracia para poder llegar a la necesidad primero de nosotros y luego de cada uno de ustedes, porque todos nos edificamos con la palabra. Creo que el tema que ha estado trabajando Osvaldo es un tema muy bonito, que tiene que ver con la gestión emocional, ¿verdad? Y él estuvo trabajando esta semana con este tema y yo quiero continuar con este tema, porque efectivamente una de las cosas que nos preocupan muchísimo es lo que registran los datos de evaluación de cómo está la vida social de nuestro país y mucho más en estos tiempos de pandemia. Y pues quiero compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que Osvaldo estuvo trabajando la semana pasada. Y él nos mostró unas estadísticas, ¿verdad? De cómo se está viviendo la salud mental dentro de nuestro país. Entonces hay una gran preocupación en nuestra sociedad, aparte de la violencia intrafamiliar que se ha venido viendo, como también cómo se ha ido acrecentando algunos síntomas en las personas en nuestro país y en el mundo, yo creo. Entonces se dice que el 60% de la población está experimentando algún tipo de dolencia emocional, mental, afectiva, y nos presentan estos balances, ¿no? Personas que están sufriendo de preocupación o nerviosismo, el 38%, de tristeza, el 20.6%, de dificultades para dormir, el 18.8% de esa población, cansancio, 18.1%, dolores de cabeza o estomacales, 16.3%, soledad, 12.2%, e irritabilidad, el 10.6%. Bueno, todo esto nos está demostrando que realmente estamos pasando por una situación bastante difícil en el mundo. Creo que una de las, vamos a decir, de los trabajos que en este tiempo, vamos a decir, más se está frecuentando son lo que tiene que ver con la asesoría a través de psicólogos, a través de grupos de ayuda, porque realmente las personas están pasando por momentos muy angustiosos. Pero no nos quedamos atrás los hijos de Dios. Los hijos de Dios también han venido experimentando algún tipo de aflicción emocional, espiritual y física. Y por eso estamos haciendo y preparando este tema, porque estamos pensando en cómo Dios nos dice que nosotros debemos trabajar esta área emocional de nuestra vida. Recordemos que nosotros somos seres integrales, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y todos tres se comunican entre sí, se ayudan mutuamente o también se debilitan. Si nosotros tenemos un área de nuestra vida que está afectada, obviamente todo nuestro ser va a sentir esa afectación. Entonces quiero que recordemos un poco lo que enseñó el sábado pasado Osvaldo. Y él estuvo enseñándonos acerca de una historia que creo que todos la conocemos, que es la historia de Elías,
Creo que sí se acuerdan, ¿verdad? El profeta Elías. Y este profeta, curiosamente, después de haber tenido una gran experiencia, porque tuvo una experiencia extraordinaria, ¿se acuerdan ustedes? Él desafió a los adoradores de Baal, y después de que desafió a los adoradores de Baal y vio la victoria de Dios, porque fue lo más impresionante, Dios los respaldó al 100%, hizo caer fuego del cielo, quemó completamente el sacrificio, hizo todo lo que ese altar que ellos habían hecho y le demostró a los adoradores de Baal quién era el verdadero Dios. Después de haber visto esa gran victoria, entonces Jezabel, que era la esposa de Acab, rey de Israel, se enojó muchísimo al saber, porque ella era, vamos a decir, de las más grandes promotoras de este tipo de adoración. Se puso furiosa y empezó a perseguir a Elías. Entonces, imagínense, Elías no le tuvo miedo a los adoradores de Baal, pero sí le tuvo miedo a Jezabel. Así que Nehemías sale, Elías sale corriendo, disculpen, Elías, el profeta Elías sale corriendo y se va para el desierto. Ustedes recuerdan bien el episodio. Se va para el desierto y estando allí en el desierto empieza a caer en una profunda depresión. Perdió sus fuerzas. Vamos a recordar un poquito todo lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Esto fue lo que nos estaba compartiendo Osvaldo la semana pasada. Dice que huyó, que tuvo miedo, que se fue para un desierto y se aisló en aquel desierto. Y él asumió todo esto con profundo dolor y con profunda tristeza. Y empezó a tomar decisiones impulsivas, ¿cierto? Una de las decisiones que tomó es irse sin llevar nada consigo, y obviamente en un desierto que da un profundo agotamiento. Tenía hambre, estaba agotado, estaba deprimido, no quería levantarse, no tenía fuerzas. Pero fue maravilloso la vida y el testimonio de Elías, porque el Señor lo sustenta. Dice la palabra que le envía un ángel para que le lleve comida y bebida, para que se fortalezca, y el Señor cuida de él y también lo escucha. Y obviamente la característica emocional de Elías era una depresión tan grande que lo llevó a entrar en una crisis de, vamos a decir, victimización. Vio el poder de Dios, vio el respaldo de Dios, vio la gracia de Dios, pero él empezó a sentirse como una víctima. Y empezó a decir, Señor, si yo soy el único aquí que te defiende prácticamente, yo estoy, soy tu profeta, y todos vienen contra mí, y empezó a verse como el único sobre la tierra que estaba viviendo esa circunstancia y que estaba siendo perseguido. Y solo yo he quedado, ¿no? Hice la palabra que estuvo en lugares, en cuevas prácticamente escondido. Se metió en cuevas, entró en ensimismarse, en esconderse, en sus propios pensamientos, y empezó cada día a deprimirse mucho más. Muy bien, el testimonio de Elías es un testimonio poderoso, porque es como vemos cómo Dios nos sustenta en momentos de crisis. Y la palabra de Dios dice que Elías fue un hombre poderoso que Dios usó grandemente y con grandes milagros. Y Elías dijo, no lloverá, y no llovió por 3 años. O sea, Dios le dio poder a Nehemías y autoridad y gobierno, a pesar de que fuera una persona débil. No nos preocupemos de que en algún momento nosotros estemos experimentando sensaciones como las de Elías, porque en verdad todos somos humanos y tenemos esas 3 dimensiones de nuestro ser que todo el tiempo van con nosotros y que nos dejan ver, sentir, percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces Elías vio el poder de Dios, vio la gracia de Dios, vio la bondad de Dios sobre su vida. Y es lindo la manera como el Señor lo lleva a él a experimentar cómo es restaurado directamente por el Señor. Una vez que lo restaura, le dice, bueno, ya no te quedes mirando más a ti mismo, sino vamos,
Vamos a lo que para lo que te llamé. Te llamé para ungir reyes. Te llamé para ungir reyes y entonces vamos a hacer la tarea. Es decir, reactivó su vida nuevamente. Muy bien, después de este tema, Osvaldo nos daba un versículo muy lindo acerca de Primera de Pedro. Y el Señor nos lleva a pensar en ese versículo que está en Primera de Pedro 5:7. Dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, básicamente Osvaldo termina el tema de la semana pasada invitándonos a esto, echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que pensemos un poco el término ansiedad que habla allí en Primera de Pedro. Pues bien, la palabra ansiedad a la que se refiere Primera de Pedro específicamente viene del griego merimna, que quiere decir meiro, dividir, y nos, mente. O sea, una mente dividida. Cuando nosotros tenemos ansiedad, nosotros experimentamos una división en nuestra mente. O sea, no podemos enfocarnos, no podemos concentrarnos sobre una sola cosa, sino que nuestra mente se divide y no hay concentración y empezamos a sentir angustia en nuestro corazón. Entonces ese término, que en griego significa una mente dividida, nos permite ver, uno, distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones. Es ese estar preocupado anticipadamente, esa preocupación a cosas que de pronto ni se están viviendo, pero que ya nos generan una angustia. ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué sucederá con mi vida? ¿No? Y ese miedo al futuro y esa preocupación obsesiva por el futuro que nos genera hasta taquicardia, hasta angustia, ¿no? De la preocupación que tenía Elías de que, pues, ahora lo iban a perseguir y lo iban a matar después de haber visto el poder de Dios. Se le olvidó rápidamente la obra de Dios. Nos suele suceder a todos. Por eso el Señor dice en los Salmos que no olvidemos ninguno de sus beneficios, porque lo que más rápido olvidamos en momentos de prueba son los beneficios del Señor. Es lo que más rapidito olvidamos. Y aquí el Señor lo tiene que llevar a Elías a ese enfocarse nuevamente en el plan y en el propósito que Dios tenía para su vida. Bueno, yo hoy quiero que pensemos en el término que les estuve comentando, ¿cierto? Este término, que es un término que quiero trabajar hoy con ustedes a través de este tema, donde nosotros probablemente estamos dividiendo nuestra mente, ¿cierto? Estamos pensando en 10,000 cosas y perdiendo en un momento dado la perspectiva y el propósito que Dios quiere para nosotros. Merimna, mente dividida. Quiero que pensemos en esto. Muy bien, porque quiero contarles un testimonio de un hombre que se llamaba Asaf. Muy bien, sí. Para todos los líderes de alabanza, Asaf fue un salmista y fue uno de los cantores principales del rey David, y fue levita, profeta. Él tenía una característica muy importante, y era que cuando él empezaba a cantar y alabar a Dios, Dios le daba palabra de profecía. Se dice que él fue uno de los principales que estuvieron trasladando el arca hacia la ciudad del rey David. Y vamos a decir, era una persona que estaba todo el tiempo ministrando en la presencia de Dios. Todo el tiempo estaba en la casa de Dios, era un levita. Sin embargo, él cuenta su testimonio de una experiencia donde él tuvo una crisis también emocional. Y quiero compartirla hoy con ustedes. Quiero compartir la historia de Acab. Muy bien. ¿Quién era Acab? Dijimos un salmista.
¿cierto? El Salmo 73, que quiero invitarles a todos a que vayan a la Biblia, por favor, vayan a la Biblia y busquen el Salmo 73, que si esta semana usted lo puede meditar en su devocional, sería muy lindo porque sé que el Señor le va a permitir comprender muchas cosas más de este salmo. Es un salmo poderosísimo y es un salmo de Asaf. Muy bien, el salmista dice, contando su testimonio, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, estuvo a punto de tirar la toalla, como decimos nosotros, estuvo a punto de perder su óptica y su perspectiva espiritual. ¿Qué le pasó acá? Bueno, acá entró también en una crisis emocional y él permitió que su mente fuera dividida. Y entonces él empezó a mirar a los demás, cómo vivían, lo que tenían, lo que habían logrado, lo que habían alcanzado. Y eso empezó a llenar su corazón ¿de qué? De amargura, de rabia, de enojo, de frustración. Y mira lo que sucede con Asaf, perdón. Dice la palabra que, perdón, Asaf dice la palabra de Dios que Asaf dividió su mente entre la realidad de otros y empezó una vida de comparaciones. Yo quiero que evaluemos un poquito estos versículos. Va desde el versículo 4, desde el versículo 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Y los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Él estaba observando cómo vivían los demás, ¿cierto? Él estaba mirando cómo vivían los demás y empezó a compararse con ellos. Y empezó a mirar cómo les iba. Y yo quiero que volvemos un poquito en qué cosas se quedó mirando Asaf con relación a la gente que él estaba observando. Primero, él empezó a mirarlos desde el ámbito material. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, cómo prosperan, cómo les va de bien, cómo tienen de plata, cómo sus negocios van súper bien, ¿cierto? No les falta nada, no, esta pandemia parece que no los hubiera tocado, los negocios están prósperos, mira cómo ellos sí, los negocios les salen bien. Y él empezó a mirar cómo estaban ellos económicamente. Después también estuvo mirando la parte emocional. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, ni siquiera se preocupan. ¿Qué tal esa gente sale sin tapabocas? No les importa el coronavirus, ¿cierto? Entonces nos mortificamos y sufrimos y cogemos rabia y entramos en estrés y cómo estos hacen esto y cómo estos hacen aquello y estamos mirando todo el tiempo que la gente ni siquiera piensa en que pueden tener una enfermedad, ¿no? Y entonces empezamos a llenarnos de ira, de enojo, de rabia por lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa estaba mirando él? Físicamente, su vigor está entero. No se ven enfermos, no se ven débiles, no se ven decaídos, ¿cierto? Y su bienestar también. Ellos no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No es que no les pasa nada. No sufren mortificaciones, no tienen problemas, no tienen
situaciones económicas, y empezamos a estar mirando todo el tiempo cómo viven los demás, cómo vive el resto de la humanidad. Porque yo creo que Asaf no miró a una sola persona, él miraba todo a su alrededor. Mira que este tiene salud, mira que este le va bien, mira que este no busca a Dios, pero igual le va súper bien, mira que este no tiene que sufrir tanto como yo, no tiene que trabajar y luchar tanto como yo, ¿cierto? Y él entró en un lenguaje y en un pensamiento y en un pensamiento y rumiaba todo aquello, ¿cierto? También les miraba sus actitudes. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren con vestido de violencia. Y miró también su poder. Los ojos le saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y dice, y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Él entró en una obsesión tan grande por la forma como estaban viviendo las demás personas, que empezó su corazón a llenarse de una profunda amargura. Y empezó a compararse todo el tiempo con ellos. Y, y comenzó a mirar que la vida de él no era tan bonita, aparentemente, como la vida de los demás mortales. Su autoestima empezó a bajar y empezó a sentir angustia, rabia y frustración. Cuando nosotros miramos demasiado a otras personas, terminamos teniendo estas sensaciones que tuvo Asaf. Muy bien, esto le sucedió a Asaf. Dice que este hombre básicamente perdió la perspectiva de una vida de éxito, del verdadero éxito. Y cuando nosotros perdemos la perspectiva del éxito, nosotros creemos que éxito son muchas cosas, no lo que Dios dice que es el éxito. Y él cómo empezó a mirar el éxito desde esa perspectiva donde su mente fue dividida y donde empezó a mirar de alguna manera que lo que otros hacían aparentemente les iba mucho mejor, estaban mucho mejor que él mismo. Él empezó entonces a ver que en el versículo 12 dice, he aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Mire que él tomó el concepto de el mundo acerca de la verdad, de la prosperidad. El concepto del mundo de la prosperidad es poder, popularidad, prestigio y placer. Y él empezó a adaptarse al pensamiento del mundo. Poder, tienen poder. ¿Ves? Son populares. Tienen prestigio. Y tienen placer. Todo lo que quieren lo logran. Y su corazón empezó a llenarse de amargura. Y empezó a vivir una vida de comparaciones. No estamos lejos de la realidad cuando nosotros como hijos de Dios estamos viviendo en una permanente comparación en cómo están viviendo otros y cómo vivimos nosotros. ¿Qué lograron otros y qué estoy logrando yo? ¿Cuánto tienen otros y cuánto tengo yo? ¿Qué tienen otros y qué tengo yo? Y entonces en ese observar todo el tiempo a los demás, nuestra mente cada vez se va dividiendo más. Y se divide tanto hasta que mi corazón se llena de amargura. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Es de todo lo que llega a mi corazón que yo me tengo que guardar. Asaf permitió que la amargura entrara a su corazón. Y lo permitió y y esa amargura entró ¿por dónde? Por su razonamiento, por una mente dividida, por una mente llena de preocupación. Él se ocupó de lo que no tenía que ocuparse, se ocupó de los demás, en vez de haberse ocupado de él y de su relación con el Señor. Por eso el salmista dice, por poco, dice resbalo, ¿no? Por poco y caigo. Es decir, estuvo a un pelito de haber perdido todo lo que Dios había dado para su vida y todos los propósitos y planes que Dios le había permitido tener y vivir y los propósitos que Dios tenía para su vida. Y le sucedió porque permitió que su mente se dividiera. Yo quiero que pensemos en este concepto.
en cuántas veces nosotros hemos caminado con una mente dividida y hemos perdido de vista el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos caído en amargura, hemos caído en dolor, en frustración, una vida sin sentido, sin esperanza, porque estamos mirando cómo están viviendo los demás. Pues bien, esto le sucedió a Asaf, se preocupó. La preocupación, habíamos dicho y hemos hablado en otras ocasiones, que la preocupación es un pensamiento obsesivo de palabras, gestos, acciones, logros, actitudes. Él se preocupó por todo eso. Se preocupó por la forma como ellos hablaban, por los gestos que ellos tenían, por las acciones, la forma como conseguían las cosas, los logros, las actitudes, la soberbia de la gente. Él estuvo como pendiente de todo, pero es que mire cómo hablan. Mire cómo los ojos se llenan de gordura. Mire cómo logran con creces los antojos de su corazón. Mira que blasfeman y no pasa nada. Él tuvo una obsesión, empezó a obsesionarse con la forma de vida de los impíos. Y cuando hablamos de impíos, nos referimos a personas que no tienen temor a Dios, personas que no conocen a Dios, que no buscan a Dios, que no tienen la mínima sensibilidad espiritual, que están muertos espiritualmente. Mira con quién se está comparando un levita, profeta, adorador, hombre de alabanza y de adoración. Se está comparando y está poniendo en mayor escala a las personas que no tienen el mínimo conocimiento de Dios, que están alejados de Dios, que no tienen ni en ese momento ni la esperanza de la salvación, que están perdidos sin Cristo, que no tienen la vida eterna, que están andando en oscuridad. Y él los estaba envidiando. Y él estaba mortificadísimo, un hijo de Dios, un siervo de Dios, un adorador, un hombre de alabanza, un hombre de adoración, un hombre que había visto el poder de Dios tantísimas veces en su vida, y entonces estaba lleno de envidia en su corazón por gente que no tenía la mínima opción de tener un acercamiento hacia Dios. Mira hasta dónde nosotros podemos perder nuestra perspectiva espiritual por una situación emocional, porque le di rienda suelta a mis pensamientos, porque dejé que mi mente se dividiera, porque de alguna manera permití que la amargura tocara mi corazón. Y por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, ahí está el secreto de vivir una vida feliz, una vida tranquila, una vida llena de paz y de tranquilidad, cuando tú no dejas que tu corazón sea afectado, ni con amargura, ni con envidia, ni con resentimiento. Entonces dice el Señor, sobre toda cosa que tú guardas tu corazón, entonces serás una persona que disfruta realmente de la vida. Muy bien, eso le sucedió a Asaf, ¿verdad? Él empezó a mirar todo esto, las palabras, los gestos, las actitudes, los logros de aquellos hombres. Y entonces dice en el versículo 13, ¿cuál fue la gran conclusión a la que él llega? Resulta que él empezó a creerse una verdad y empezó a hablarla como verdad. Él se habló tanto y se dijo tanto esto y lo racionalizó tanto y lo pensó tanto y lo permitió y lo rumió tanto en su mente que en el versículo 13 del Salmo 73 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo quiero que usted mire este versículo y que usted le diga al Señor, ¿cuántas veces yo he pensado esto, Dios? ¿Cuántas veces he dicho al Señor, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia? ¿Cuántas veces en un momento de ir hemos dicho, es que yo no sé ni por qué soy cristiano? Yo no sé ni por qué estoy creyendo si las cosas no me van bien y veo a los de afuera viviendo súper bien. Mire lo que él se empezó a creer. Se empezó a creer
que en vano él era un levita, que en vano era un siervo, que en vano era un adorador, que en vano era un líder de alabanza, que en vano estaba recibiendo la revelación de Dios para su vida. Por eso él decía en el versículo 2, por poco y caigo. Alcanzó a patinar, por poco y caigo. Y yo pienso que muchas veces nos puede suceder esto, hijos de Dios, que cuando empezamos a mirar para los lados, que cuando empezamos a mirar al otro, que cuando empezamos a desear lo que el otro tiene, que cuando empezamos a observar demasiado al otro, podemos perder la perspectiva espiritual. Y cuando el Señor nos dice en su palabra que cada cual tenemos una carrera por delante para correr, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera que tenemos por delante, es porque el Señor tiene una meta para cada persona sobre la tierra. Dios tiene un plan y un propósito único para su vida, único. El plan que Dios tiene para su vida no lo tiene con nadie más. El plan que Dios tenía con Asaf lo tenía solo para él. Dios quería de Asaf un adorador. Dios quería hablar a Asaf a través de la alabanza y en medio de la adoración. Dios lo tenía preparado para que estuviera en sus atrios y disfrutara del amor y de la gracia del Señor. De toda la llenura de Dios, para que inquiriera en su templo, para que entrara a sus atrios, para que disfrutara de esa intimidad con Dios. Y él pierde la perspectiva de esta manera. Y dice, en vano he limpiado mis manos, no he tratado de ser un buen cristiano, en vano. En vano he tratado de ser un buen cristiano, en vano he estado ofrendando, diezmando, en vano he sido una persona que hago mi devocional, en vano voy a la iglesia, en vano. Puede que nos haya pasado mucho eso, ¿no? Que estemos pensando que en vano hemos hecho muchas cosas. Yo quiero que usted le permita al Espíritu Santo hoy que toque y ministre su corazón, como lo toca y lo ministra en mí. Que usted le diga, Señor, ¿en qué momento perdí la perspectiva de mi vida? ¿En qué momento perdí mi horizonte? ¿En qué momento dejé de verte a ti por ver a los otros? Mortales sin esperanza, Señor, que no te tienen a ti. Y los tengo como mis referentes, Señor, perdóname. Perdóname porque los he puesto como mis referentes en vez de tenerte a ti como mi referente principal. Y él empezó, obviamente, a permitir eso en su corazón. Y entonces, aquí traigo a colación nuevamente la situación de Elías en Primera de Reyes 19:10, cuando su conclusión de toda la crisis que él tuvo, su gran conclusión es, estoy solo. No, he quedado solo, Señor. Yo solo he quedado y ahora me buscan para matarme, o sea, estoy solo. Y es curioso que lo mismo que decía a Asaf, ¿no? Asaf dice, creo que en vano me he santificado, me he guardado para Dios, he hecho la voluntad de Dios, he obedecido a su palabra. Llegaron a dos puntos críticos de su coyuntura espiritual. Y es lindo porque Dios siempre llega justo ahí, en el momento en el que nosotros le necesitamos, ¿cierto? Y entonces él, así como sucedió en Primera de Reyes, vamos a la perspectiva de Dios frente a eso. Y el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ustedes recuerdan que el Señor le revela a Elías? No, es que tú no estás solo. Tú no estás solo. Hay 7,000 que yo tengo reservados para que me adoren, para que me honren, para que me glorifiquen, para que me busquen. Tú no eres el único. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entramos en esas crisis emocionales, nosotros creemos que solo nos pasa a nosotros, que los de malas somos nosotros, que los que nos pasan las cosas horribles somos nosotros.
Los que estamos solos y abandonados somos nosotros. Y el Señor nos hace ver que no es así, que Él siempre tendrá sus reservas, que Él siempre tendrá su salida, que Él tendrá su recompensa para quienes no le buscan, que Él tendrá su recompensa para quienes lo honran. Y entonces entra el salmista también en esa observación y en el versículo 17 del Salmo, volviendo a referirme nuevamente al Salmo 37, en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entré a consulta con mi psicólogo personal, con el Señor. Y él entró al santuario de Dios y allí, estando dentro del santuario del Señor, imagino que él pudo postrarse, él pudo llorar, él pudo abrir su corazón, derramar su espíritu y contarle a Dios todo lo que estaba viviendo y desahogar todo su dolor, su ira, su enojo, su amargura, su mente dividida. Y hasta que entrando en el santuario del Señor, entonces fue que pude entender. Y entonces viene otra palabra que quiero que veamos hoy. Comprendí el fin de ello. ¿Y qué es la comprensión? Comprender es ver, comprender, ver y abrazar. Revelación y claridad. Y es diferente completamente a merimna, mente dividida. ¿Sí se dan cuenta? Que es entrando en la presencia de Dios, que Él me vuelve a clarificar mis ideas, que Él vuelve a enfocar mi vida y me permite comprender, entender, ver con claridad lo que Él quiere para mi vida. Es en la presencia de Dios que usted, hijo de Dios, podrá comprender todas las situaciones por las que usted está viviendo. Tal vez usted tiene que entrar obligatoriamente a los atrios del Señor. Tal vez usted tiene que encerrarse en su cuarto, ponerse de rodillas, cerrar sus puertas y decirle, Señor, no comprendo. Tengo mi mente dividida, Señor. Estoy observando a los otros, estoy viendo la prosperidad de aquel, cómo le va bien a este, cómo este no tiene dolores, cómo este le va así, y tengo amargura, y tengo rabia, y tengo enojo, y tengo frustración, y me mantengo triste y deprimida, y no tengo expectativa de vida, Señor. He perdido la fe, he dejado de mirarte, he dejado de avanzar en tus planes y propósitos. No les veo sentido, Señor, porque tengo mi mente dividida. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que tú hagas un compromiso de entrar a los atrios del Señor, porque es allí donde usted va a poder comprender los planes y los propósitos de Dios para su vida, que son únicos. Nadie tiene los planes y los propósitos iguales. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un plan y un propósito para vivir. Pero yo puedo perder la perspectiva de mi vida, claro. Yo puedo perder el rumbo de mi vida, claro. Yo puedo ir a parar a un desierto, por supuesto que sí puedo parar en un desierto. Y puedo parar como Elías en una cueva. Yo puedo llegar a tener los pensamientos de Asaf, perder hasta el sabor de la adoración, el disfrute de la adoración, de la alabanza, del entrar a los atrios de Dios, del adorar, del conducir todo un pueblo y una nación hacia la alabanza y la adoración. Este testimonio de Asaf le pasó a un hombre que conocía la intimidad con Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos, de verdad, encaminarnos en esa búsqueda? Y dice la palabra, entonces, que los resultados de que él hubiese dividido su mente se manifiestan en estas sensaciones. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era, dice, tan torpe era yo que no entendía. Es más, dice, era como una bestia delante de ti.
Miren, un corazón que se llena de amargura. Él empezó a sentir hasta taticardia, ¿no? Yo creo que él estaba a punto de infartar, ¿no? Experimentó confusión, ¿no? Experimentó cosas, no entendía nada, no sabía lo que quería, era torpe, no entendía. Y era como una bestia delante de ti. Perdió completamente la perspectiva. Perdió la perspectiva. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y entramos a la presencia del mundo y entramos a una vida de comparación con el mundo, cuando nosotros empezamos a imaginar que la vida de éxito es poder, prestigio, popularidad, placer, y perdemos de vista el propósito de Dios para nuestra vida, así termina nuestro corazón. Termina como lo muestra el salmista, lleno de amargura, con enfermedades físicas, en confusión, en pérdida de mi fe, se pierde hasta la fe. Y en esa situación había quedado limitada la vida de Asaf. Y entonces dice que cuando él entró en esa comunión con Dios, él hace unos nuevos descubrimientos. Y yo quiero invitarles a que vayan al Salmo 73, del 23 al 24, que fue el descubrimiento que hace Asaf allí en la presencia del Señor. Dice, cuando entramos en comunión con Dios a través de la oración, dice, con todo yo siempre estuve contigo. Mira cómo él disfruta esto. Él disfrutó de esa presencia inagotable de Dios. Aún en mis peores momentos, Señor, tú has estado conmigo. Dice, me tomaste de la mano derecha. Él entendió lo que era la fortaleza de Dios en tiempos de dificultad. Me has guiado según tu consejo. Y entonces cuando tú entras a la presencia de Dios, la sabiduría de Dios llega a tu vida. Dice, y después me recibirás en su gloria. Experimento entonces su paz. Eso es lo que pasa en la presencia de Dios, hijo. Eso es lo que pasa cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y nos damos cuenta que verdaderamente nunca el Señor nos había dejado. Que nunca el Señor nos va a dejar tirados en el piso, sino que Él nos levantará, porque Él dice en su palabra que el Señor no deja a ninguno de sus hijos desamparado. Y que el Señor nos levanta cuando caemos, dice el Señor. No nos deja tirados, no nos deja postrados, sino que nos levanta y nos restaura. Y es lo que quiere hacer Dios con tu vida hoy. Pregunta, ¿por qué sientes amargura, enojo, rabia, frustración, tristeza? ¿Por qué te sientes en desolamiento? Y dile, Señor, ¿será que estoy dejando de mirar a quien verdaderamente tengo que mirar? Porque la presencia de Dios estará siempre contigo. El Señor dice que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo. Él dijo que nunca nos dejará. Que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Que Él nos toma con su mano derecha. Él nos dice en su palabra que Él es nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, nuestro escondedero, nuestro castillo fuerte. Que yo puedo ir a Él cada vez que lo necesite. Él restaura mi fe y Él me ayuda a comprender, a entender sus planes y propósitos. Y me enfoca y derriba mi mente dividida y me enseña a mirar lo que verdaderamente Él quiere que yo mire. Y yo quiero que pensemos hoy en esto, hijos de Dios, porque para que nosotros seamos restaurados en nuestra alma, nosotros necesitamos comprender los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. La comprensión a la que llega el salmista o lo que abraza el salmista termina en esta conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y yo quiero que usted entienda esto hoy por revelación del Espíritu. Nadie le podrá sustentar de la manera como Dios lo puede hacer. Cuando usted entra en esa consulta con ese terapista divino que es nuestro Señor,
que le conoce a usted y le permite llegar a sus atrios, ahí es donde usted va a disfrutar plenamente de todas las riquezas en gloria con Él. Yo quiero que pensemos hoy, hijos de Dios, en el llamado que el Señor nos está haciendo a una profunda restauración en nuestra intimidad con el Señor. Él entendió cosas, entendió que necesitamos tener tiempos con Dios, que necesitamos ir al especialista, que necesitamos expresarle todo lo que hay en nuestro corazón. Dios no se aterró, pues, y abrió los ojos a Asaf por lo que él sentía o pensaba. Dios no se confundió por esto, él le conocía su corazón. Pero ¿saben qué es lo más importante? Entender que es en la presencia de Dios donde viene la paz, donde viene la fortaleza, donde Él nos levanta y nos restaura. Y entonces dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo quiero preguntarle a usted hoy, hijo de Dios, ¿el Señor es su esperanza? ¿Él es su fuente y su fortaleza? Yo quiero que usted hoy entre en los atrios del Señor, que usted entre allá en lo más íntimo de su corazón, que usted entre a lo más íntimo de su ser en este momento y que usted le diga, Señor, ¿sabes que yo quiero entrar? Yo quiero entrar a tus atrios, yo quiero contemplar tu hermosura, yo quiero volver a mirarte a ti, yo quiero contarte lo que siento, como acá, Señor, que pudo tener esa libertad y en esa intimidad de decir lo que sentía, lo que pensaba y que pudo expresarle. Señor, tal vez yo podría decir como Asaf, por poco y caigo, por poco y tropiezo, por poco y mis pies resbalan, por poco y pierdo la fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hoy restaures al que está con una mente dividida, al que perdió la perspectiva. Y si tú has perdido la perspectiva de tu relación y comunión con el Señor, hoy te invito a que se lo digas en oración. Cierra tus ojos delante del Señor y dile, Señor, tengo que reconocer delante de ti que he perdido mi perspectiva de vida, que estoy mirando más lo que otros hacen, cómo viven, lo que me hacen. Me estoy victimizando, Señor. Yo soy la víctima de la historia como Elías. Yo soy la víctima de la historia como Asaf. Señor, y hoy quiero decirte que renuncie a esa forma de pensamiento, porque si yo te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo, dígaselo al Señor. Si yo estoy en tu presencia, ella me da todo lo que yo necesito, fortaleza, fe, convicción. Me permite comprender, hacerme a su palabra, tomar su revelación, experimentar las convicciones que tu palabra me dan, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te oro por cada hijo tuyo que está pasando en este momento por una situación de dolor en su alma y en su corazón, que se ha quedado mirando la ofensa, que se ha quedado mirando el maltrato, que se ha quedado mirando cómo otros prosperan, la prosperidad de los demás, y que han fijado su corazón y su vida en eso, pero que han dejado de mirarte, Señor. Yo quiero que tú los atraigas con cuerdas de amor hacia ti y los lleves a estar en su presencia, Señor. Y a tener esa comunión contigo, bendito Padre de la gloria. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hoy restaures sus corazones y que les permitas decir, en cuanto a mí, es estar en tu presencia lo que verdaderamente me importa. Es conocer tu plan para mi vida, es caminar en tu propósito, es buscarte a ti y poner solo mi mirada en ti, Señor. Hijo de Dios, yo le pido en el nombre de Jesús que esta semana sea una semana de intimidad con Dios. Entre a su cuarto, cierre su puerta, arrodíllese, póstrese, pero no salga hasta no haber comprendido lo que Dios quiere para su vida. Porque Dios no le llamó a usted a vivir en esclavitud, sino a vivir en libertad, en sanidad y en restauración.
En el nombre de Jesús, yo declaro que toda ligadura en nuestra alma y en nuestro espíritu es quebrada y es quebrantada y es echada fuera de nosotros. Y declaro libertad en cada hijo de Dios que está escuchando en este momento esta palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te transforme y te sane y te libere y te permita comprender los propósitos eternos de Dios para su vida. Dios te bendiga y Dios te permita estar en su intimidad. En el nombre de Jesús estoy suplicando. Amén. Bueno, familia, antes de terminar, yo quiero dejarlos con un versículo para que ustedes, por favor, durante la semana, hagan una tarea en esa intimidad con Dios. Yo quiero invitarles a que ustedes tomen este versículo que está en Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25. Y dígale al Señor, permíteme comprender Hebreos 10, del 19 al 25. Le voy a pedir el favor a Solecita si lo escribe ahí en el chat para que ustedes lo tengan presente. Hebreos 10, del 19 al 25. Léalo cuando usted esté ahí en la intimidad con el Señor, lea este versículo, estos pasajes y dígale, Señor, yo te quiero pedir que tú me permitas comprender. Muchas gracias, Dios les bendiga, me alegra mucho haber estado con ustedes hoy. De verdad, el Señor los llene de su gracia en esta semana, una semana súper bendecida y un mes de noviembre lleno de la gracia del Señor.